¿Cómo nos sentimos cuando nos llaman la atención o nos regañan? Buenos días, hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Hoy seguimos con la serie acerca de la tristeza que produce transformación, pero antes de comenzar vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos una vez más acercarnos a tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos guíes. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cómo nos sentimos cuando nos llaman la atención, cuando nos regañan, cuando nos dicen que estamos haciendo algo mal? La semana pasada vimos que Pablo escribe la segunda carta a los Corintios en una etapa en la que pareciera que la iglesia está entrando a una edad madura. Pablo amaba a los hermanos en Corinto. Por eso tomó mucho tiempo para poder corregir lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y la semana pasada vimos en 2 Corintios 7, del 8 al 10, que Pablo produjo tristeza en los hermanos. Pero Pablo estaba haciéndolo con un propósito. En esa parte de la carta les dice: les causé tristeza y no me pesa. No es algo de lo que me arrepiento ahora, o algo de lo que tengo que pedir perdón. Causarles tristeza realmente me pesó, es decir, me dolió. En una primera instancia pensaba que tal vez era algo innecesario o algo de lo que podía arrepentirme. Pero al final de todo, vi que todo esto produjo fruto. Y eso mismo pasa en la iglesia del Señor hoy en día. Los pastores, ancianos, los líderes sienten dolor cuando tienen que exhortar, cuando tienen que corregir a sus hermanos. Pero es parte de ser familia y del amor que sentimos por la iglesia del Señor. Lo más triste es que al final podemos tener personas enojadas que tal vez no entienden que lo que se está hablando con ellos o lo que se está haciendo es por su propio bien, para su crecimiento como hijos de Dios, y no para dañarlos porque los líderes son personas sin corazón. Obviamente la exhortación trae dolor a la persona que está involucrada. Es como cuando niños no aceptábamos con una sonrisa el hecho que nuestros padres nos disciplinen. Realmente no nos gustaba que pase eso. Ahora, cuando tomábamos conciencia de lo que habíamos hecho, el sentimiento que teníamos aún podía causar más tristeza en nosotros. Pablo explica esa situación. Trató con dureza a sus hermanos, pero vio resultado y dio gracias a Dios porque había causado su tristeza, esa tristeza que tenía un propósito. Y ese propósito era llevar a los hermanos al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Pablo exhortó a la iglesia y les causó tristeza? Porque sabía que el Señor tenía un propósito. Y aunque le dolía, tenía que hacerlo. Porque esa tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación. No estaba buscando sentirse superior o mejor que sus hermanos. Estaba enfocado en ganar a sus hermanos. Es decir, no estaba buscando su propio bien. Y es de lo que vamos a hablar hoy. La tristeza que produce transformación no está buscando mi propio bien cuando yo estoy llamando la atención a mi hermano. En 2 Corintios 7:12 dice: así que, aunque les escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que la solicitud de ustedes por nosotros les fuera manifestada delante de Dios. ¿Qué es lo que estaba buscando Pablo al hablar de una forma dura y directa con los hermanos de Corinto? Pablo no estaba buscando un justo castigo para el ofensor y tampoco estaba buscando una satisfacción pública para el ofendido, que en este caso era él. Es decir, no estaba buscando satisfacción pública para su reputación.
No escribió para que el que ofendió recibiera su merecido, para que fuera humillado por las personas. Tampoco escribió porque se sentía ofendido y estaba buscando aliados para mostrar cuán buena persona era. Y cuando Pablo está presentando el asunto, nos muestra de forma clara la aplicación de los principios que Jesús mismo nos dio para tratar el pecado. Cuando leemos el Evangelio según Mateo en el capítulo 18, los versículos 15 al 17 dice así: Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, el pagano y el recaudador de impuestos. Hace muchos años, vi a una persona hacer un uso abusivo de este pasaje. Tomó el púlpito y declaró el problema que había entre 2 personas de la iglesia a toda la congregación, como un acto que condenaba al pecador y satisfacía al ofendido. Fue terrible, porque las personas que no tenían ni idea del asunto, y tal vez visitas que estaban en la iglesia y no conocían a Cristo, se enteraron de los problemas privados entre 2 hermanos. Posiblemente con una buena intención, la persona estaba tratando de conseguir una satisfacción pública para el ofendido y una sanción para el ofensor. Pero cuando Jesús dio estos principios, el corazón de todo está en ganar a tu hermano. Es decir, ayudar al pecador a darse cuenta de su pecado y no conseguir el castigo del pecador y enaltecer al ofendido. Esto es claro si seguimos leyendo el pasaje de Mateo 18, porque en el versículo 21 y 22 Pedro pregunta ¿cuántas veces debía perdonar? Y Jesús le dice que debía perdonar una y otra vez. Y luego les narra una parábola y termina diciéndoles que nosotros deberíamos perdonar siempre, entendiendo que Dios nos perdona siempre. Pablo entendía claramente todo esto. Entendía que el perdón debía estar en él, independientemente del arrepentimiento del ofensor. Pero el proceso tenía que seguir con el ofensor. Estaba orientado a conseguir el arrepentimiento y la restauración de él. No estaba buscando que saquen al hermano y lo dejen sin esperanza, sino que tenía que seguir un proceso en el cual esta persona pudiera darse cuenta de su pecado y pudiera enderezar su camino. La tristeza que estaban causando en él tenía un fin claro, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Ahora, en este caso de 2 Corintios, Pablo era el ofendido, pero nunca trató de sacar ventaja de su posición. No pensaba como hoy en día se predica frecuentemente: no toquen al ungido, no hables del ungido, porque lo que vas a hacer es acarrear maldición para ti. Pablo era uno de los apóstoles, pero no estaba centrado en su propio beneficio y en el castigo del ofensor, sino que estaba centrado en la vida del ofensor, entendiendo que Dios le había dado el ministerio de la reconciliación, pero no de una reconciliación superficial, de tal vez el ofensor con los hermanos, sino de la verdadera reconciliación del pecador con su Creador. A la vez, Pablo enseñaba a la iglesia la diligencia que debían tener para tratar
esos asuntos. Sobre todas las cosas quería enseñar a la iglesia que no se duerma, que no esté adormecida y que deje de ver el pecado como algo grave y entonces comience a convivir con él. En su última visita, Pablo vio la apatía de los hermanos ante la triste situación del hermano, de tal forma que ellos eran cómplices pasivos y el testimonio de la iglesia para con los de afuera se había visto muy afectado. Ese hermano estaba haciendo cosas que ni aún los incrédulos se animaban a hacer. Pablo estaba pensando de acuerdo a la palabra. Tomó las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y las aplicó de una forma clara, tratando de ¿qué hacer? Ganar a su hermano, de llevarlo por todo un proceso que obviamente era muy doloroso, tanto para el que había ofendido como para el que había sido ofendido. Y también para toda la iglesia en Corinto. Y entonces luego pudo ver el resultado de la obra del Señor. Y de este resultado, del resultado de la obra del Señor, vamos a hablar la próxima semana. Y va a ser nuestro último punto en esta serie. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y gracias, Padre, porque podemos ver cuál es tu corazón, Señor, y cuán distantes podemos estar de lo que tú quieres. Te pedimos que tú nos ayudes a poder ver la necesidad que tienen y que tenemos todos de reconciliarnos contigo. Te pedimos que tú nos ayudes a poder ver la seriedad del pecado y a poder tratarlo. Pero para tratarlo, para poder, Señor, hacer que nuestros corazones vuelvan a ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.